Vamos a empezar nuevamente con la grabación. Ahora sí, hemos empezado a grabar y compartimos la pantalla. Ya les voy a pasar material, jóvenes. Ya, de todas formas, también les voy a pasar material para que ustedes terminen leyendo. Entonces, estábamos hablando sobre las normas relacionadas con la auditoría forense. Ya, y hemos visto que en el sector público, en el sector público tenemos el tema de en el sector público tenemos el tema un ratito, ya. Entonces, en el sector público sí tenemos normas que están muy relacionadas a lo que es la auditoría forense, ¿ya? No se le conoce como auditoría forense en el sector público, pero sí, todos estos instrumentos que les he dicho, esto es lo que tenemos que aprender y, en pocas palabras, esto es auditoría forense. Ya, pero no dejamos de utilizar las normas internacionales, la NIA 240, la SA 122, que es prácticamente explicación de la 240. Ya, y tenemos que saber bien el Código Penal y la Ley 04. Ya, esto uno domina los delitos de corrupción y fácilmente podría ser una auditoría relacionado a lo que es auditoría forense o con responsabilidad penal. Veamos ahora qué pasa en el sector privado. ¿Ya? ¿Qué normas relacionadas están con la auditoría forense en el sector privado boliviano? ¿Ya? Prácticamente ya no se utilizan las normas de auditoría, excepto la norma 1 que sigue vigente, ¿ya? Aquí podríamos aumentar las norma de auditoría, la 1 que es del colegio, del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, ¿no? CETENAG. Ya, esa es la única que está vigente, que es prácticamente como las nagas, ¿ya? Es una especie de las nagas, es una copia de las nagas en versión antigua. Y ahí está, de manera genérica, la que tenemos que utilizar. Entonces, cuando hacemos una auditoría forense, nos vamos a ceñir a este tipo de auditoría, porque no tenemos una norma exclusivamente para auditoría forense, ¿ya? Además, tenemos implícitamente, hoy en día ya prácticamente ya no aplicamos norma de auditoría 1. No sé cómo estarán haciendo en el sector privado, pero ya prácticamente se aplican las normas de auditoría internacional. Ya en pocas palabras, ya estamos aplicando desde hace varios años, ya no me acuerdo si es 2017, que ya aplicamos las normas internacionales de auditoría internacional. Ya entonces, ¿por qué? Porque la norma 1 sí te dice todo lo básico que tienes que planificar, comunicar los resultados, lo que debería, las condiciones que deberías de unir el auditor, el trabajo de auditoría y todo ese tema. Entonces, este es como una especie de las nagas también, ya las normas de auditoría generalmente aceptadas. Ya, pero en pocas palabras, implícitamente se está aplicando normas internacionales de auditoría. La verdad, yo no he visto algún informe de auditoría, a ver si ustedes cuando vean algún modelo de sus docentes, vean qué normativa están utilizando, si están utilizando la norma de auditoría 1 o están utilizando las normas internacionales de auditoría. En el caso mío no es tan complicado, yo trabajo en el sector público, les he dicho, y yo tengo más especialidad en el tema público, ¿ya? Y en el tema público yo no me hago mucho problema, yo trabajo con las nagas y pare de contar. Ya en vacíos técnicos vamos a la norma de auditoría, después vamos a las normas internacionales de auditoría, vamos a las SAS, vamos a las ISAIs, pero prácticamente no hacemos eso, ya no, en pocas palabras nos quedamos con las normas de auditoría gubernamental, ya, y tenemos que manejar bien las normas de auditoría gubernamental. Además, en el sector privado no tenemos una norma específica, pero hay una norma, la NIA 240, que sí nos habla sobre el fraude, ¿ya? Es decir, vean que esta NIA 240 es aplicable tanto en el sector privado como público. Pero cuando les digo aplicable en lo técnico, jóvenes, ya no quiero que en una auditoría del sector público me estén poniendo NIA 240. Ya además ya hay ciertas condiciones para utilizar las normas, ¿ya? O utilizas todas o no utilizas todas. ¿Y cuándo vas a mencionar? Y esos también están en los informes 700. ¿Cuándo utilizas, cuándo no utilizas? En lo técnico te sirve, es aplicable, sí, en lo técnico, ¿ya? Y esta es emitida por el IFAC. Entonces también en el sector privado utilizamos esta norma. ¿Ya? La SA 122, la que hemos mencionado ya, es una aclaración de las NIA 240. Y es una aclaración, prácticamente es casi lo mismo. Ya podrían algún término más, algún término menos podrían dar. Ya son emitidas por por la Asociación Interamericana de Contadores Públicos de los Estados Unidos, ¿ya?
Entonces, es una aclaración de la NIA 240. Esta no es una norma de auditoría forense, es una norma que habla sobre el fraude. Ya, les voy a pasar, no sé si tengo la NIA 240 cortado, si no les voy a mandar el manual, creo que el manual 2018 ya está. Ya les voy a mandar un trabajo para que lean la NIA 240. Y ahí tienen que hacer resumen todos. Todos tienen que ser. Les voy a mandar al WhatsApp y también al mod le voy a colgar si no es la NIA 240, todo el manual, pero solamente van a ser la NIA 240, ¿ya? Tenemos que leer porque nos da ciertos puntos importantes en esto. ¿Ya? Nos da ciertos puntos importantes porque nos definen primero el concepto de fraude. Ya después nos habla un poco de lo que es el triángulo del fraude. Nos habla de algunos procedimientos que debemos hacer dentro de una auditoría financiera para identificar el fraude. Ya, y el mayor aporte es, como les digo, el triángulo del fraude, ya que son aquellos factores que están relacionados al fraude. Son factores, son circunstancias que se pueden dar en una auditoría o en una institución en la que te puede estar indicando de que en esa institución hay fraude o corrupción. Y eso es bien importante también dominarlo de esa manera. Ya, entonces, además podemos poner otra norma también aquí. Podemos poner otras normas técnicas relacionadas a lo que es fraude, ya, porque relacionadas exclusivamente a auditoría forense no hay. Ya, y aquí podemos, por ejemplo, hay la ISAI, ya no me acuerdo, ISAI, si no me equivoco, es doble S, o es ISAI nada más, ya no me acuerdo si es el grupo 300 y el grupo 1000. Ya eso lo voy a verificar. Tiene que ser auditoría de cumplimiento. No sé si es la 300 o 400. Ya ahorita podría verlo en el internet y 4000. Estas son las normas básicas y este ya te amplía. Ya, entonces ese es para hacer auditorías de cumplimiento. Ya, y esa también puede ser auditorías de cumplimiento. Y así puede ir viendo más normativa técnica. ¿Ya? ¿Para qué vamos a entrar? Hablar, hay por ejemplo las NIEPA-I, ahora ya se llama NIEPA-I. Ya, pero hay puntos que hablan sobre fraude. Ya hay puntos exclusivamente que hablan sobre el fraude. ¿Qué nos dice? Que también el auditor interno puede identificar fraude. Es decir, en pocas palabras, que el fraude está presente en cualquier tipo de institución y en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, hay normas que te hablan un poco del fraude, pero no son normas exclusivamente para hacer auditoría forense. En pocas palabras, la auditoría, el marco técnico de la auditoría está en las normas internacionales de auditoría, del 100 al 900, ahí está lo básico, es decir, lo básico de lo técnico para hacer auditoría. Después de uno en el camino va a ir aprendiendo. Va a tener sus particulares cada tipo de auditoría, pero todo esto vamos a ir aplicando a cualquier tipo de auditoría. Por eso es aplicable a cualquier tipo de auditoría. ¿Ya? Y esto hay que tomar en cuenta cuando ponemos el marco técnico, ya el marco técnico. ¿Ya? Y les mostraré, no sé, una auditoría, les mostraré el marco técnico, estamos hablando de normas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que mencionar las normas en las que estamos utilizando. Y a las normas que estamos utilizando. A ver, hemos hecho una auditoría operativa. Veamos auditoría. Auditoría, les mostraré especial. Una auditoría especial, ¿de dónde? Ya, de CEBES. Hecho de una auditoría de fondos. Fondos que se cobraban en mi institución, ¿ya? Y eso los he cobrado a todo el personal. Han tenido que devolver informe preliminar, fondo común. Y a los deben ser preliminar, no sé cuál será. Este puede ser el último. Ya tengo que ordenar mis archivos. Ya, este debe ser el versión final. Ya vean, jóvenes, les voy a mostrar un informe, es lo mismo en el MPA. Ya, y vamos a ver que hay normativa. Acá está, hay normativa aplicada. Ya, lo que estoy hablando, ya le estoy mostrando ahora, aprovecharemos que estamos en medio en computadora, en Pizasa, no les podría mostrar esto. Ya, pero tiene, como hemos dicho, tiene ciertas ventajas de dar clases por este medio. Y veamos normatividad aplicada. Vemos una normativa legal, vemos una normativa legal y además vemos una auditoría normativa técnica. Y como es una auditoría especial, ¿qué les he dicho? Que utilizamos siempre, sí o sí, utilizamos las normas de auditoría gubernamental. Y aquí no estoy especificando, aquí lo he llevado en común.
Ya lo he llevado en común. Lo he llevado en común porque no sé si en esta fecha estaba, aquí está, ya estaba en vigencia el manual y el manual estaba en uno solo. Ya actualmente ya se tiene que dividir esto en normas de auditoría especial y normas de auditoría general. Es decir, esto se tiene que dividir en dos normas, ¿ya? Pero dentro de estas normas de auditoría gubernamental está la norma de auditoría especial. ¿Ya? Y vean que a ese entonces utilizábamos la guía para la elaboración de informes de auditoría con responsabilidad. ¿Ya? Entonces, ese era nuestras normas técnicas para hacer auditoría. ¿Ya? Para hacer auditoría. ¿Ya? Y vean hasta el contenido. Vean, ¿qué tenemos? Aquí tenemos uno que es antecedentes. Ya normalmente hago con uno romano, antecedentes, objeto, objetivo, alcance, metodología, normas legales y técnicas aplicables de la auditoría. Ya, y tenemos una segunda parte que eso se ha definido en esas guías, en esta guía. Y aquí tenemos una segunda parte que es el resultados del trabajo. Y ahí se relatan los hechos de por qué pagos indebidos. Ya el título te dice todo, ¿ya? Y aquí vamos haciendo una relación de hechos. Yo trato de ser objetivo. Ya no trato de no afectar mucho. Esta auditoría sí es un poco más compleja porque vean que esta auditoría su alcance ha sido 1999 al 2005. Son 6 años de alcance, o sea, su alcance es largo y veamos el alcance, ya cuando hacemos el periodo. Vean, el alcance es durante las gestiones, el periodo que cubre el fraude. Ya durante el periodo que cubre el fraude o la corrupción o el hecho de corrupción. Entonces aquí sí un poco se ha complejizado. He tenido que hacer por cada año, ya anexo 10, anexo 4 y estos anexos ya van legalizados, ya. Digo, a pesar tal, había esta norma, han hecho esta norma el directorio, esta norma era incorrecto, se han empezado a pagar bonos y empezamos a sacar los resultados. A ver, no sé si estarán aquí divididos, aquí están por anexos, ya. No sé si están en la parte final, anexo número 6, 2001, el 2002, 2003, 2004, 2005. ¿Por qué lo he hecho esto? Porque los actores son diferentes, ¿ya? Y aquí estoy empezando a llegar a tener conclusiones, ¿ya? ¿Qué normativa han vulnerado? ¿Ya? Y aquí hago una conclusión, lo que les decía, una conclusión, y aquí establezco ya que hay responsabilidad. Ya, lo que les he dicho, jóvenes, aquí puede haber responsabilidad penal también. Es decir, todos los informes de indicios de responsabilidad civil, ustedes lo pueden convertir a penal. ¿Por qué? Porque les he dicho, son todos casados, pero yo un poco he visto la intencionalidad, digamos, aquí, en este tipo de auditoría, por ejemplo, en esta auditoría, no ha sido tan intencional. Y vean aquí los importes. Ya, miren, aquí tenemos 6,000 bolivianos, 7,000 bolivianos. Ya, en el otro, 20,000 bolivianos. Ya, después tenemos el 2001 que tenemos 14,000 bolivianos. Ya, en el 2002 tenemos 26,000, 27,000 bolivianos. Y así vamos sacando. Aquí no deben estar los anexos, ya no deben estar los anexos. Y a quienes deben aquí 26,000 bolivianos. Y ya más o menos es 130,000 bolivianos. Son como 20,000 dólares que se han distribuido el personal. Y la verdad es que yo esto les he hecho devolver al personal en 4 meses. Ya, entonces, eso ya es tema del auditor, ya, de la estrategia del auditor. Ven, aquí está la opinión legal. La opinión legal, sí o sí, tiene que ir con una opinión legal. El informe de auditoría y la recomendación. Ya ya en pocas palabras, es un modelo lo que tienen que hacer, por ejemplo, ustedes. En cumplimiento del artículo 39 y 40 del reglamento para el ejercicio de las funciones públicas, se le da un plazo de 10 días para que presenten sus descargos, ¿ya? Y por esto se llama informe preliminar. Y anexos 4, del cuadro 1 al 6 están ahí todos los que deben plata, todos los que se han beneficiado con el dinero de manera ilegal. ¿Ya? Y aquí está el proceso de aclaración. Y por eso se llama informe preliminar. Aquí está, se llama informe preliminar. Ya no lo llamamos informe forense. Lo llamamos informe preliminar, informe de auditoría especial, con responsabilidad, en este caso, por ejemplo, digo aquí con responsabilidad civil. Esto se puede convertir en penal, yo lo hubiera convertido en penal, pero a mí mi interés ha sido de que el personal nunca más se distribuya de manera ilegal y que aprenda que la ley existe y que existe el control.
Ya esto es, por ejemplo, un trabajo que he entrado a mi institución, he entrado en mayo del 2010 y esto lo había sacado en mayo del 2011, ¿ya? En muchos de mis trabajos he entrado y al mes, a los 2 meses ya estaba haciendo volver dinero. Y entonces, en todos los trabajos uno tiene que ir poniendo la parte normativa, eso estamos hablando. Y entonces, ¿qué normativa colocamos cuando hacemos una auditoría gubernamental y cuando hacemos una auditoría en el sector privado? Ya espero que quede claro, le estoy mostrando en vivo directo ejemplos reales, ¿ya? Y yo puedo ir levantando, ahorita 10 ejemplos puedo ir levantando y mostrándole las normas, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Las normas legales. Ya como estamos en Bolivia son las mismas normas, ¿ya? No hay un código penal para los funcionarios públicos, hay delitos para los funcionarios públicos, pero no hay un código penal exclusivamente para los del privado y para el sector público. Las normas tienen un carácter general. Ya las normas son aplicables al resto son aplicables a todos los habitantes y estantes de un territorio, de un estado. Y además la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. El pero en el sentido de que la mayor parte de estos delitos de corrupción o delitos de corrupción o fraude, no se habla mucho de fraude, en nuestro país se habla más de corrupción. Ya un poco en la vida cotidiana se habla, o sea, como sinónimo se habla fraude y corrupción. Pero ya ustedes ya un poco, ya son más técnicos, corrupción es más exclusivamente para el sector público. No es un término absoluto, ya podría haber en corrupción, muy rara vez podría haber corrupción en el sector privado. Ya también estaríamos hablando de corrupción. Pero pocos delitos de acá son aplicables al sector privado. Ya es decir, de aquí son contados ya. Con los dedos de la mano podemos contar los delitos relacionados al sector privado. Y a lo que estaba viendo en algunos otros códigos penales de otros países, es que todos los delitos de corrupción son transversales al público y al privado. Ya, es decir, son genéricos. Pero en nuestro país lo han dado una visión, porque es corrupción, lo han dado una visión del sector público, ¿ya? Y se complica al momento de hacer una auditoría forense o identificar una auditoría o fraude, corrupción en el sector privado es bien complicado. Ya es bien complicado en el sentido de que te limita porque muy poco tienes el accionar para poder identificar qué delitos han cometido. Ya, pero en otros países son genéricos, es decir, lo puedes aplicar. Por ejemplo, peculado. El delito de peculado es lo que más se comete en el sector público. Ya el peculado es quien se apropie de bienes o recursos estando bajo su administración. Ya, pero es delito aplicable al sector, a los funcionarios públicos. O sea, ese peculado, por ejemplo, en muchos países es aplicable tanto al privado como al público, pero en nuestro país lo han direccionado al sector público, ¿ya? La verdad es que han escuchado hablar de algunos hechos de corrupción. No sé si serán hechos de corrupción. Hay que saberlo manejar, hay que saberlo identificar bien en el tema de Entel. Ya ha habido el caso de Entel hace 2 meses que ha levantado polvadera, que lo han despedido a un ejecutivo de Entel y ese ejecutivo ha retirado a todo su equipo, ¿no? Como 15 personas. Y se han pagado beneficios sociales, ¿ya? Han salido a la luz pública, no, que hay corrupción, todo ese tema, no sé cómo lo van a poder encaminar. ¿Por qué? Porque el mismo código te pone límites que solamente se aplican a los funcionarios públicos, ¿ya? Entonces eso es muy, muy complicado, es decir, muy poco es el campo de acción cuando hacemos en el sector privado. Y hay muy pocos delitos aplicables al sector privado, ya en materia de corrupción, ¿ya? Ya uno tendría que buscar muchas figuras, ¿ya? O algunos otros tipos de figuras, pero en el sector público sí tenemos una gama de 50 delitos para imputarles a todos los funcionarios. Y ahí tenemos de todo, desde apropiación, corrupción, nombramientos ilegales, dejar el cargo sin tener el reemplazante, no hacer tus funciones, incumplimiento de deberes, uso de bienes del Estado, de recursos, apropiación, después un poco de falsificación, todo ese tema es más lo han destinado al sector público, ¿ya? Entonces tenemos muy poco
de acá nos queda para el sector privado, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, en el sector privado están un poco atados para hacer auditoría forense, no al 100%, pero tienen algunos delitos que lo pueden encaminar. En pocas palabras, tienen muy poco accionar para poder llevarlos a un proceso penal a los que han cometido fraude o corrupción en una entidad privada. Hay que buscar, y yo les voy a exponer, vamos a ver, les voy a enseñar, hay muy pocos delitos, eso vamos a ver ya en las subsiguientes clases, ¿ya? Delitos relacionados a la parte privada. Ahora veamos normas de auditoría sobre fraudes, ¿ya? No estamos hablando normas de auditoría forense, ¿ya? Hay esa diferencia. La anterior eran normas relacionadas a la auditoría forense, ¿ya? Eso es lo que nos sirve para hacer nuestro marco técnico y nuestro marco legal. Ahora sí, aquí estamos viendo el tema de las normas de auditoría sobre fraudes. Ya, ¿qué normas nos hablan sobre fraudes? Ya, ¿qué tenemos? Ya, esta teníamos que haber expuesto, la NIA 240 y las A122, pero ya las A122, ¿para qué vamos a perder el tiempo? No vamos a exponer. Esta NIA 240 la tienen que leer jóvenes, la tienen que leer, es transversal a cualquier tipo de auditoría, es más, ya lo han debido leer en sus demás materias. Ya, entonces, esta va a ir como trabajo práctico, tienen que hacerme un resumen de la NIA 240 porque tienen que leer, no es muy largo, tienen que leer y hacerme un resumen entre 2 a 3 páginas. Manuscrito, ya manuscrito. Después ustedes lo pueden escanear y llevárselo a su computadora para tener un resumen. Ya, y trátenlo de analizar bien. Ahí nos habla del triángulo del fraude y algunos procedimientos que deberíamos hacer para identificar el tema del fraude. Y nos habla sobre el escepticismo profesional. Ya, es decir, que en todo tipo de auditoría podemos encontrar fraude. Ya, fraude. Entonces, esa lo vamos a dar por avanzado. Voy a subirles yo la norma o la NIA y ustedes tienen que hacerme un resumen y vamos a ver la siguiente clase. Vamos a ver si lo exponemos la NIA 240 o vamos a seguir con el tema de fraude. Ya, porque vamos a tratar de ganar tiempo. Vamos a tratar de ganar tiempo. Son 70 inscritos, estamos sobre 60. Evidentemente estamos 70. Somos como 80 y tantos, casi 90 somos en este paralelo, ¿ya? Entonces, hay alta participación. Hay alta participación. Disculpe, ¿será para la siguiente clase el resumen de esta NIA? Sí, va a ser el resumen para para el la siguiente viernes. clase. Le mandamos por Classroom. Por el Moodle me van a mandar. Ya, Ya. por el Moodle, porque es la plataforma oficial que ha establecido. Y si alguien no puede entrar por Moodle, me van a mandar, no sé si a mi correo electrónico, por Moodle nomás, ¿ya? Por ahí tengo que administrar. Ya, para la siguiente clase van a hacer ese resumen y para la próxima clase también les voy a preparar ya otro trabajo que son sobre los fraudes, pero vamos a ver estadísticas sobre fraude. Con todo eso vamos a terminar ya la parte introductoria y vamos a entrar a lo que es el tema penal. El tema penal, los delitos de corrupción, y eso tenemos que terminar. Y una vez que terminemos de ver eso, es decir, vamos a entrar al proceso de la auditoría forense. Ya, vamos a aprovechar también, yo creo que este problema no va a pasar rápido, ¿ya? Y yo estoy previendo de que vamos a llegar más o menos hasta mayo, ¿ya? Y ojalá que no se suspendan las actividades, todo, o sea, indefinido por todo el año. Ojalá que esto superemos y en mayo ya estemos pensando en regresar, pero hasta mayo probablemente unas 4 clases vamos a tener un 50% de avance. Ya un 50% de avance y ya de a poco me está empezando a gustar dando clases también virtual, tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas, sentadito, descansado, sin parar, ya porque me canso de dictar clases, estar casi 2 horas parado, escribir, borrar y todo ese tema. Ya entonces todo tiene ventajas y desventajas. Y ahora vamos a ver los tipos de fraude, ¿ya? Y esto nos hemos adelantado en la primera clase, pero hoy día vamos a empezar con unas explicaciones más amplias, ¿ya? Unas explicaciones más amplias. La verdad es que en mi texto todavía no está en versión ampliada, está en versión resumen. Y ya lo ideal sería que lo amplíe más los conceptos relacionados a estos tipos de fraude para que podamos ubicarnos. Y además añadir un tema se tendría que haber dentro del programa fraude en estados financieros, es decir, cómo se puede hacer y deberíamos ver riesgos relacionados a fraude en los estados financieros, ¿ya? Eso está en el temario, pero se supone que esa parte deberían haber visto en el tema de auditoría financiera, ¿ya? Pero de todas formas, algo vamos a hacer pasar.
fraude. Pero esto no es auditoría de estados financieros, es una auditoría forense. Esto es mucho más específico, más especializado. Cuando hablamos tipos de fraude, según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, la ACFE, clasifica el fraude en 3 campos. ¿Qué es la ACFE? Ya es una organización que capacita a varias personas y certifica en lo relacionado al fraude. Ya es una institución que además realiza estadísticas y da informes de todo el mundo, nos dan sobre el fraude. Y ahí sus informes son muy lindos. Y esos informes, por eso es el otro trabajo que van a hacer, eso también les voy a mandar. Les voy a mandar el versión 2016, porque el 2018 está todavía en inglés. Y hay muy pocos hablamos inglés. Ya, yo, por ejemplo, no sé mucho inglés, o sea, no, a lo mucho hi, digamos, ya, hola, digamos, ¿no? O buenos días, amarillo, todos esos temas, ¿no? Entonces sí, me ubico a veces cuando veo algún texto relacionado de las normas internacionales de auditoría en inglés, sí más o menos algo interpreto, pero muy básico, es decir, nada. Y otro de mis objetivos es, ojalá que de aquí a un año esté haciendo inglés o terminando inglés de aquí a un año, 2 años. ¿Por qué? Porque quiero certificarme a nivel internacional. Y mejor estar preparado en inglés, porque la mayor parte de los documentos primero salen en inglés y tarda un año, hasta 2 años en, en traducir al español. ¿Ya? Entonces, esta Asociación de Examinadores de Fraude Certificados lo que hace es una división del fraude, o lo que muestra y nos muestra teoría sobre fraude y nos habla del árbol del fraude. Ya, es decir, la división del fraude o los tipos de fraude que hay. Entonces, fraude es lo genérico y estos son los específicos. Ya, en pocas palabras, 3 campos del fraude está hablando. Ya, y vean que cuando hacemos auditoría forense, este es nuestro campo. Ya, y aquí ven narcotráfico, aquí ven trata y tráfico, lavado, un poquito podemos llegar al lavado de activos. Ya no es tanto, pero deberíamos, como auditores forenses, deberíamos conocer lo que es el lavado de activos. Ya el tema sobre las unidades de investigaciones financieras también deberíamos saber un poco. Ya esos temas son los que tengo que aumentar a todo mi texto, que es el lavado de dinero, los paraísos fiscales, el tema de los organismos de inteligencia fiscal. Ya que eso, nuevamente, jóvenes, nos está pasando rápido. Tenemos 10 minutos más. Ya, aquí vamos a quedar. No creo que podamos explicar todo el árbol del fraude, pero les voy a mostrar un poco ahorita sobre el árbol del fraude, ¿ya? Entonces, este árbol del fraude lo que está haciendo es hacer los tipos de fraude, ¿ya? Y bien interesante, ¿no? La verdad son trabajos muy técnicos, ¿ya? Y habla sobre 3 tipos de fraude. Además, habla sobre el abuso ocupacional, ¿ya? Es interesante, vi una conferencia así, a este estilo, una conferencia sobre una auditora colombiana y te aclaraba qué es el abuso ocupacional y es muy bonito el tema. Ya el abuso ocupacional es fraude, pero en pequeño. Es cuando un funcionario se lleva 100 hojas, 50 hojas, bolígrafos, todo de su institución, pero en todo el año la suma hace harto. Ya, y eso se llama abuso ocupacional. Abuso ocupacional es también una forma de ser fraude. Y es fraude también, pero fraude en chiquitito. Ya, pero aquí lo que divide es en 3 tipos el fraude. Por eso hemos partido explicándoles esto, ya, porque tenemos que ir diferenciando. ¿Qué es el concepto de fraude? Ya sabe. Ya la próxima clase o de aquí a 2 clases vamos a ver el tema de concepto de corrupción. Ya, y aquí vamos a ver que lo divide el fraude en 3 tipos. Fraude en estados financieros, y fraude en apropiación ilegal de activos y fraude en corrupción. Está mal escrito, corrupción. Ya, corrupción. Ya, fraude en estados financieros son actos intencionales, ya partimos siempre del concepto, ¿no? Son actos intencionales donde van moviendo las partes de los estados financieros. Ya lo que pueden hacer es subir sus utilidades, subir sus activos fijos, bajar sus gastos, aumentar sus ingresos. Ese tipo de fraude para sacar algún beneficio y engañar a alguien se llama fraude en estados financieros. Es decir, cuando uno manipula en más hacia arriba o hacia abajo
cuando manipula los estados financieros, estamos, y para una ventaja de los que están haciendo eso, estamos hablando de fraude en estados financieros. Entonces, jugar con los estados financieros. Y este tipo de fraude, toda la teoría que ha salido ha sido por culpa de empresas internacionales que cotizaban en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que hacían auditorías, las mejores corporaciones de auditoría, las más grandes hacían auditorías, pero que estaban involucrados con las mismas empresas o que también no tenían esa capacidad para identificar el tema de los fraudes. ¿Ya? Y la verdad es que ha habido una época entre 1970 y 1980, que ha habido varios casos de fraudes financieros. ¿Ya? Y esto por eso es que sale esta tipología, sale este tipo de fraudes que llamamos fraudes en estados financieros. ¿Ya? Entonces, este es el origen que ha dado un poco a que nazca todo el fraude y lo que es la auditoría forense. Pero ya apartándonos de los estados financieros de sumar o desestar, vemos que también hay un tipo de fraude que se llama apropiación ilegal de activos. Pero cuando hablamos activos, pueden ser recursos o pueden ser activos. Es decir, uno se puede llevar a su casa no sé, una computadora, se lo puede llevar. Se puede llevar activos, y esta parte yo he visto bastante, ya esta parte yo he visto. Apropiación ilegal de recursos he visto bastante. Ya hay mucha gente que de las organizaciones se lo llevaba a recursos, y eso se llama, eso es un tipo de fraude. Ya, es decir, llevarse. Pueden llevarse tanto los ejecutivos como los trabajadores. Y ahí empezamos a hablar los delitos de cuello blanco y los delitos realizados por los trabajadores. Normalmente los delitos de cuello blanco son más grandes. Son más grandes cuando los gerentes hacen fraude, ellos llevan más dinero. Y cuando los trabajadores cometen algunos delitos de apropiación, normalmente son importes mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque están siendo monitoreados y controlados por la parte ejecutiva. En el fondo, jóvenes, es tan lindo administrar. Yo hace 15, 20 años he administrado una regional. Realmente, cuando tú conoces la parte financiera, la parte contable, es muy difícil que alguien se pueda estar apropiando ilegalmente activos fijos. Ya es muy difícil. Uno va a encontrar cuando tú tienes información financiera confiable y oportuna. Es decir, cuando tienes información a la mano, tú vas a poder identificar la apropiación. Y les he contado el caso que tenía de la cajera, ¿no? Y además, cuando estaba en esa administración, el administrador de Cochabamba también había hecho desaparecer, ese más técnico todavía, como era el administrador, lo ha hecho desaparecer primas, desde el sistema lo ha hecho desaparecer, y se estaba robando cerca de 14,000, 15,000 bolivianos, ¿ya? Y ya, como les decía, los ejecutivos son los que deciden qué hacer, qué no hacer. En el primer caso de la cajera, los ejecutivos lo han despedido. En el segundo caso del administrador, lo tenían que cambiar. Yo tenía que ir en su cargo. Tenía que ir a una regional que es Cochabamba. Es decir, hace 18, 20 años tenía que irme de administrador de una regional, de una departamental. ¿Ya? Y como yo me hacía cargo de una regional y interactuamos entre regionales, había identificado esta apropiación. Y ahí en mi vida profesional he visto harta apropiación, jóvenes, ya he visto harta apropiación. Y a fraude en estados financieros no he visto tanto. He visto errores, sí. He visto errores en fraude en estados financieros, sí. He visto errores grandes, sí. Errores de 2 millones, de 1 millón, de 2 millones, 3 millones, 4 millones. Y lo más grande que he visto ha sido errores de 45 millones, ¿ya? Y esos los he hecho corregir. ¿Por qué? Porque no cumplían todos los elementos de fraude. Además, en nuestro país no cotizamos. Normalmente este fraude en estados financieros se han hecho más en empresas que cotizan en bolsa, ya donde mienten y las acciones venden, ya. Y cuando hablamos de sociedad anónima, las acciones cualquiera lo podría comprar. Y por último, estamos viendo que este es donde más se aplica en el sector privado. ¿Ya? Y este es la versión sector público, ya el sector público, que también se puede dar algunas cosas de corrupción en el sector privado, sí. Es más, la corrupción de muchas transnacionales, muchas empresas hacían corrupción con las empresas públicas. Entonces, es decir, un privado con los de la administración pública hacían corrupción, y eso es corrupción. ¿Ya? Y no es fraude en estados financieros. Una cosa es fraude en estados financieros, es manipulación de los estados financieros para conseguir alguna ventaja, a diferencia de la corrupción,
que la corrupción, en pocas palabras, puede ser también una parte, apropiación ilegal de activos. Ya, pero la corrupción es mucho más amplio. Ya, la corrupción está más en manejo de los recursos que hacen los administradores públicos en todos los países, ¿ya? Tienen organizaciones. Tenemos 2 minutos para finalizar la explicación, pero esto no tiene que olvidarse, ¿ya? Entonces hay 3 tipos de fraude. 3 tipos de fraude en estatus financieros, apropiación ilegal de activos y corrupción. Ya, la apropiación ilegal se puede dar en privados, se puede dar también en públicos, ¿ya? Se pueden dar. La corrupción se puede dar entre públicos y privados, se puede dar. Ya, por eso no es contundente, pero la corrupción más se ha hecho para el sector público, el fraude del estatus financiero se hace más en el sector privado, no es absoluto, y la apropiación se hace en ambos lados, público y privado. Ya, entonces más tenemos delitos de corrupción y el tema de apropiación ilegal de activos es también dentro de los delitos de Bolivia. Las apropiaciones son una especie son considerados como delitos de corrupción. Es decir, estas dos cosas en el sector público es uno solo y eso lo llaman corrupción. Jóvenes, cuando hemos terminado, se nos va a cortar la clase. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar la siguiente clase. Ya es 13:21 y mejor es hora de almorzar. ¿Y alguna pregunta, Catherine? Ninguna, Lizeth, gracias. ¿Ya alguna? ¿Les ha quedado Licenciado. bien claro? Sí, licenciado, sobre el resumen, ¿cuántas hojas tiene que ser? Unas 2 3 o hojas o 3 páginas. Que no sea largo, ¿ya? Y quiero resumen, mapa conceptual, mental, cuadro sinóptico, esquema mental, de esa manera. Ya algo que les permita a ustedes, repasar. Es decir, no volver a leer, repasar y recordar de la norma. Y algo que les ayude a ustedes que deberían ser de esa manera. ¿Y algo más, jóvenes? Dice, ¿nos pasa el video? Sí, les voy a pasar el video. Si es que no es largo, les voy a pasar el video. Bueno, jóvenes, nos vemos. El próximo viernes, jóvenes, tenemos, no sé, ya poquito tiempo, pero empezamos antes las clases. Sí, Lick. 11:30 o 11. Sí, listen. 11. Ya, 11, para terminar 12:30 justo para el rancho, pues, ¿no? Sí, por favor. Ya, jóvenes, entonces nos vemos el próximo viernes, perdón. Gracias, Sí, Liz. Lizeth. Cuídense. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego.